Bienvenidos a su devocional acercándonos al Señor Jesucristo. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes hoy. Que Dios los bendiga. Me encuentro aquí con mi hijo Jeffrey y vamos a estar dando este devocional, esperando que Dios los bendiga grandemente. Así que entonces vamos a elevar una oración a Dios. Padre Celestial, damos gracias a ti por esta mañana que tú nos regalas tan hermosa, pidiendo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, por la salvación de los seres humanos. Señor, que esta semana, Dios mío, que muchos llaman santa, seas tú obrando, que caigan en cuenta que todo lo que se está haciendo ya se sucedió hace 2000 años y que fue una realidad, Señor, y que Jesús murió por nosotros para salvarnos, para darnos la victoria. Pido que les bendiga, Señor, y que puedan encontrar la salvación tuya. Y a nosotros, tus hijos, Señor, que podamos entender cada día más tu palabra y comprender las cosas por las cuales el Señor Jesús vino y que venció allí en aquel madero. Doy gracias a ti, Señor, por la salvación de las personas. Bendíceles de una manera especial. Amén. Señor, en esta misma mañana te pido también por los niños que tú los seas ayudando, tú los seas guardando, Señor, tú los seas sacando de problemas, los seas trayendo hacia ti, Señor. Te pido que tú los seas bendiciendo y ayudando todos los días en el nombre de Jesús. Amén. También quiero darle los anuncios. Mañana no olviden los jóvenes 4 de la tarde aquí en el templo. El domingo los servicios normales 8 y 10 de la mañana. Huasca y San Luis a las 5 de la tarde. Porque mañana el domingo, estaremos a las de 2 a 5 en el día de evangelismo. Así que entonces invitamos a las iglesias, tanto de Huasca y San Luis, para que nos unamos al día del evangelismo de 2 a 5 de la tarde. Así que quedan todos cordialmente invitados. Y vamos, mis queridos oyentes, a la palabra de Dios, aprovechando un día como estos de Viernes Santo que llama la gente, para que reflexionemos un poco. Y realmente, como sabemos, este día pasó hace mucho tiempo, pero que el Señor permite que podamos hoy, en este día de descanso, muchos descansan y qué bueno, aprovechan para eso, podamos oír su hermosa palabra. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28, nos dice lo siguiente. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Cuando Jesús, dice el 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí hay una célebre frase llamada consumado es. Fue una de las frases que el Señor Jesús dijo antes de morir. Y para mí es la más relevante de todas. Esta frase hace alusión a los siervos cuando llegaban de sus tareas diarias y llegaban donde su amo y le decían, amo, he terminado la tarea que me dijiste. Y entonces sencillamente le decían, consumado es. Y el amo le respondía, bien, buen siervo y fiel, les decía él. Y yo creo que fue lo que el Padre dijo cuando el Señor Jesús eh, dijo esta frase. Le respondió, bien, buen siervo, ya desde los cielos. ¿Y quiere decir esta palabra? Encontré varios significados y los voy a citar a continuación. Este significado es, consumado es, quiere decir, lo he logrado. Otra también, he vencido. Otra, todo está cumplido. También otra frase es, he terminado. Todo esto lo quiso decir con esa frase, consumado es. También fue un éxito. La otra, hice lo que tenía que hacer. También hice lo que me enviaste a hacer. Y entre otras, y por último, he vencido en vida, o sea, en mi carne he vencido. Ahora van a entender por qué reitero esto, de que he vencido en mi carne. Por eso quiero regalarles como tema en esta mañana de viernes la gran victoria del Hijo del Hombre. Cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre, hace alusión a que Jesús
fue Dios, pero también fue un ser humano común y corriente. Por eso reitero el título, La gran victoria del Hijo del Hombre. Y quiero decirle a los oyentes que durante mucho tiempo se ha discutido que esta frase, consumado es, no indica lo que ya he recitado de la misma. Ejemplo, todo está cumplido, he terminado, entre otras. Los teólogos tienen discusión aquí y dicen que esa frase no es exactamente que ya terminé completamente y todo, y es porque, y se sabe que es verdad, que después de la muerte el Señor tuvo que seguir su labor. Por ejemplo, entre ellas, tuvo que bajar a las partes más profundas de la tierra. También sabemos que Él resucitó y luego ascendió. Pero quiero decirles algo, que debemos saber que la obra salvadora tiene dos aspectos importantes, dos momentos bien importantes, que fue lo primero, lo que hizo el Señor en vida, que fue lo más difícil para Él, que es en esta carne, como la carne de cualquier ser humano, como lo vamos a ver ahora por la palabra, tuvo que enfrentar las dificultades. Y también luego, la segunda parte de lo que Él hizo fue, valga la redundancia, lo que hizo cuando ya expiró, o sea, cuando murió. Lucas 23:46 nos da esta enseñanza. Dice así Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, que fue la última frase que el Señor dijo. Ahora, hay que mirar que a partir de ahí, en el momento en que Él muere, comienza otra vida para Él, y fue la vida sobrenatural, donde también tenía que seguir la labor de todo lo que vino a hacer aquí a la tierra. Y porque en ese momento ya la labor, por eso dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, estoy hablando de la segunda parte ya de la labor de Él, porque su cuerpo ya había quedado en el sepulcro. Ahora en su espíritu iba a hacer esa segunda labor, que para mí considero que fue menos difícil, no quiero decir que fue fácil, menos difícil que la que hizo en la carne, porque ya ahí totalmente el Espíritu Santo se encargaría de él. Lógico, él también tenía que hacer, pero el Espíritu iba a controlar totalmente su vida ahí, haciéndolo por él, como dice en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí vemos el accionar del Espíritu Santo cuando Jesús entrega su Espíritu. Estoy hablando de la segunda parte de la obra de Cristo. El Espíritu Santo allí encargándose prácticamente de él. Y lo llevó hasta donde tenía todo lo que tenía que hacer, que no es el punto aquí, porque este consumado voy a hablar de la obra de Cristo vivo, que también es muy importante, o sea, es muy relevante para todo. Pero esto es un primer aspecto de lo que él hizo. Entonces vemos aquí como el Espíritu Santo fue el que lo resucitó de los muertos, porque apenas el Señor Jesús muere, el Padre recibe el Espíritu de él, el Espíritu humano, y inmediatamente lo toma el Espíritu Santo y se van a hacer esa labor juntas, que para mí, reitero, fue un poco más fácil de la que hizo él en vida, donde en su carne, en su humanidad, igualándose a nosotros, enfrentó todas estas situaciones. Ahora, volvamos nuevamente a la primera parte, que es la que nos compete, que es la que habla acerca del consumado es, que también es una obra completa. Podemos preguntar qué venció el Señor Jesucristo en vida, en la carne, o sea, como un ser humano, que es el punto aquí. Vamos a mirar entonces algunas cosas que Él venció. Tres nomás de tantas, pero para mí son las más relevantes. Primero que todo, Él venció al diablo. Lo dice la palabra de Dios en Hebreos 2:14. Carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, o sea, Cristo, participó de lo mismo como un ser humano, en pocas palabras, para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Dónde lo venció? Pues sabemos que lo venció allí en la cruz. El diablo creyó que había vencido al Señor, pero resulta que no. Ahí fue vencido por el Señor. ¿Y por qué? Considero que él había matado, había dado muerte a un ser inocente. Y ese mismo era un pecado, matar a un inocente. Entonces, el que pecó realmente fue el diablo, más de lo pecador que era. Por eso el diablo pierde en ese momento ahí. El Señor Jesús en la carne lo venció. Entonces, lo segundo que vence el Señor Jesús lo está en Colosenses 2:15, que también era un problema para él, fue atacado y todo. Entonces, eh, miremos Colosenses 2:15, que nos dice la carta a los Colosenses 2:15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí él vivo, allí venció en la cruz, porque recuerde que también el diablo lo atacó para que él no fuera a la cruz ni nada de eso. Fue un ataque por lado y lado. Pero Jesús venció a todos estos demonios, principados y todo. Y quiero decirle algo, que él venció por nosotros, al diablo y a los demonios. Lógico, no podemos ignorar sus maquinaciones, pero a veces vivimos una vida como si el diablo nos viviera trapeando, los demonios. No, no, más que todo es nuestra carne la que a veces nos domina a nosotros, pero el diablo realmente está vencido. Ahora, no podemos ignorar sus maquinaciones, ya no se hagan los locos diciendo que el diablo no existe y que para qué. No, señor, hay que tener claro esto y por eso mantener despiertos, orando, velando, pendientes porque la tentación aparece. Y el diablo la envía, porque él sí tienta. El diablo, la Biblia dice que el diablo tienta. Dios sí no tienta a nadie, pero el diablo sí. Entonces, por eso el Señor nos aconseja velad y orad para que no entre en tentación. Miremos el tercer aspecto que también es muy relevante y para mí también importantísimo. Y es que venció al pecado. Romanos 8:3 nos dice esto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vemos aquí cómo el Señor le dijo al pecado, ¿sabe qué? Yo estoy aquí en carne y usted no me puede vencer. Y usted dirá, pero es que yo soy ya pecador. No, porque de que el Señor Jesús esté en nosotros, el Espíritu Santo y todo, podemos vencerlo, porque como van a ver ahora, el Señor Jesús, la clave de él fue esa, que tenía el Espíritu Santo. Y él estaba en carne también. Dice que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, expuesto a pecar. Jesús tenía todo para pecar. Él también estaba en la misma condición de nosotros, de carne. Pero en eso mismo dice, a causa del pecado, o sea que como no lo hizo, entonces condenó al pecado en la carne. Le dijo pecado, no pudiste conmigo, no puedes. Y lo vence allí cuando muere, porque el pecado solamente nos puede atrapar a nosotros cuando estemos vivos en esta carne. Cuando ya moramos ya somos inmunes al pecado. Por eso en el momento que el Señor Jesús expira o muere, el pecado tuvo que dejarlo quieto, porque ya en el espíritu no podía perseguirlo. Entonces vemos que todo esto lo venció el Señor Jesús. Me gusta también un pasaje que está en Hebreos 2:18, que lo voy a leer aquí rápidamente, que habla de este mismo episodio. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, está hablando de Jesús, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, cuando somos tentados a veces no podemos decir que el Señor nos abandonó o nada. No, no. Cuando pecamos es porque queremos, por nuestra propia concupiscencia. Ay, que el Señor Jesús no me ayuda, me decía un día un hermano. Es que el Señor no me ayuda cuando yo soy tentado. No, Él está ahí, solo que nosotros, la terquedad de nosotros es la que nos lleva a pecar. Pero el Señor está para socorrernos porque la Biblia lo dice. Está para ayudarnos. Nosotros somos los que, por causa de nuestra carne pecaminosa, nos dejamos convencer del pecado. El 4:15 dice de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué sucede acá? Como el Señor conoce todo lo que es la consecuencia del pecado, entonces por eso Él venció al pecado para que también nosotros lo pudiéramos vencer. Y si el pecado nos vence, entonces poder ir donde Él y decirle, Señor, perdóname. Y Él nos ayuda ahí. Lógico que no es el hecho de estar pecando y pidiendo perdón, pero sí el Señor está ahí para socorrernos. Es una de las cosas que sucedió también en la cruz, fue que el Señor está siempre ahí para socorrernos después de que fallemos. Pero no es una vía libre para pecar, reitero. Pero sí, Él la venció y nosotros también podemos vencerlo.
Entonces, podemos decir que el Señor Jesucristo en vida venció al pecado, venció la carne, venció a los demonios, al diablo, a los peores enemigos del ser humano. Ahora, ¿cuál fue la clave del Señor Jesucristo? ¿Por qué pudo vencer y también estaba en carne? Sencillamente, no olvide esto, por la dependencia del Padre y del Espíritu Santo. Él siempre dependía de ellos. Y eso también lo tenemos nosotros, ese privilegio, tener al Padre y al Espíritu Santo en nosotros. Entonces podemos depender de ellos y así cada día seguiremos siendo libres del pecado. Para terminar, entonces el Señor Jesús nos hace más fácil la vida espiritual, la vida física. Y es que todo esto y más, Él lo hizo por nosotros. Él venció. Así que es cuestión de creer a que Jesús venció, o sea, tener fe y depositarnos en las manos del Padre y del Espíritu Santo. Y seremos más que vencedores, porque la palabra ya lo dice. La palabra lo que en esta mañana nos quiere decir a todos es: tranquilo, hijos. Yo sé que son humanos, porque yo viví la carne humana. Yo sé lo que es la carne humana, pero tranquilos que yo vencí todo esto. Así que a partir de hoy es bueno que usted y yo, mi querido hermano, comencemos una nueva vida en el Señor, venciendo cada día el pecado. Y cuando pequemos, pidamos perdón al Señor. Si fallamos a la gente, pidámosle perdón a la gente y así vayamos, así iremos cada día superando todas las adversidades. Lo más grande de los seres humanos es cuando pide perdón. No cuando es perdonado, cuando pide perdón, porque la demora es pedir perdón y ya estamos perdonados. Y digan que no, ya somos perdonados. Así que entonces les bendigo en esta mañana, pidiendo a Dios que les ayude. Y usted, mi querido oyente, mi querido amigo, si está oyendo este devocional, quiero decirle que Cristo también murió por ti en la cruz. Solo es cuestión que en esta mañana le diga: Señor, perdona mis pecados. Quiero hoy comenzar de nuevo contigo, y busque una iglesia cristiana. Si quieres, pues nosotros mismos te podemos ayudar, los que enviamos este devocional. O si no, las personas que le puedan ayudar, tranquilos, llámelos, que ellos te van a tender la mano. La iglesia cristiana quiere saludarte, quiere bendecirte y ayudarte a que conozcas a Cristo, el Salvador del mundo, y al que venció en vida, en la carne, la cruz y todo esto. Jesús venció al diablo y todo eso en su propia carne, no como Dios, sino en su carne, como un ser humano como usted y como yo. Los bendigo, los bendecimos nuevamente, y que pasen un feliz día. Que la paz de Cristo reine en sus corazones.